Cuando hablamos de la fe, estamos hablando de dos cosas, al menos dos tipos de fe que quiero mencionar. Una es la fe salvadora y la otra es la fe que tenemos en la práctica o en nuestra vida diaria o cuando atravesamos diferentes circunstancias. Entonces, la fe salvadora, sabemos que esta viene de parte del Señor, es dada por el Señor, por la cual nosotros creímos que Jesús es el Hijo de Dios y murió para salvarnos. Pero no vamos a hablar acerca de esta, sino vamos a hablar de esta fe que nos ayuda a poder estar en este mundo, poder atravesar las dificultades, poder atravesar las circunstancias que vivimos diariamente o en ocasiones cuando vienen esas tribulaciones a nuestra vida. Pero quiero resaltar algunos puntos, algunos detalles que tienen que ver con la fe. Bueno, pues la Biblia nos da una definición de la fe y básicamente es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es básicamente estar convencidos de aquello que no ves, y podríamos verlo de diferentes formas. Podría ser en el sentido de aquello que todavía no llega, va a llegar, tú tienes esa certeza. Pero hablando específicamente, quiero centrarme en el Señor. Cuando nosotros estamos en medio de una dificultad, tenemos la fe, tenemos la certeza, tenemos la convicción de que aunque no estamos viendo la obra del Señor inmediatamente en esta tribulación o en esta prueba, en esta situación que estamos viviendo, sabemos que el Señor va a llegar a darnos la respuesta, a darnos la resolución, pero también tenemos la fe, la convicción, la certeza de que el Señor está ahí. Aunque no estamos viendo su obra, el Señor está ahí y que Él obra de manera providencial en cualquier circunstancia. Entonces tenemos que decir también que la fe no es para evitar las cosas negativas, porque a veces tenemos esa idea de que las personas deben tener fe, o los hermanos deben tener fe, los cristianos debemos tener fe, de pensar de que aquella circunstancia difícil no va a llegar. Y no es así, porque el Señor Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿quién de ustedes no ha tenido una aflicción? ¿Quién no ha tenido una prueba? ¿Quién no ha tenido una tempestad en su vida? Yo creo que todos levantaríamos la mano y diríamos, yo lo he vivido. No hay ninguna persona que no haya pasado algo difícil en este mundo. Entonces, conscientes de que vamos a pasar aflicciones, vamos a pasar situaciones, entendemos que la fe no se trata de evitar esas cosas. Ahora, se trata de atravesar esas cosas. Entonces, usted tiene fe no porque piensa que no le va a llegar las circunstancias difíciles, no porque piensa que no va a tener tribulaciones, sino porque piensa que en medio de esas tribulaciones, en medio de esas aflicciones, el Señor está con usted. Y hay un pasaje que nosotros mencionamos mucho, que no sabemos de memoria, el Salmo 23, pero quiero resaltar la parte donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿Se dan cuenta que no dice, nunca atravesaré un valle de sombra de muerte? Está diciendo, aunque lo atraviese, aunque existe esa posibilidad de que sí atraviese un valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Entonces, habiendo explicado y aclarado de que la fe no se trata de evitar las cosas negativas a nuestra vista, sino que se trata de atravesarlas. Entonces, podríamos decir, así como David dijo en este salmo, que aunque nosotros pasemos las tribulaciones, las aflicciones, las dificultades, no tememos, porque sabemos, porque tenemos la certeza, porque tenemos la convicción de que el Señor está con nosotros. Ahora, vamos a ver un pasaje
donde tenemos un ejemplo de alguien que le faltó fe, y vamos a meditar brevemente en esto para ver algunos detalles. Sería en Mateo capítulo 14, a partir del versículo 22. Bueno, sabemos que el contexto de este pasaje es cuando el Señor Jesús alimenta a más de 5,000 personas de una forma milagrosa. Después de esto, dice la palabra que el Señor se fue a orar, el Señor Jesús se fue a orar y los discípulos se fueron a la barca, al mar. Entonces, vamos a esta parte, en el versículo 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Bueno, lo que vemos aquí es que el Señor Jesús se va a orar, los discípulos estaban aparte, en la barca, en el mar, y luego, después de esto, dice que las olas azotaban la barca en la que estaban los discípulos. Bueno, sabemos que el Señor Jesús tenía ya conocimiento de toda esta situación mientras él estaba orando. La situación que estaba pasando con los discípulos no era ajena a el Señor Jesús, porque sabemos que el Señor Jesús es Dios, entonces es omnisciente, él sabe absolutamente todo. Y los discípulos se encontraban en esta circunstancia difícil, azotada la barca por el viento, por esas olas. Y aquí hay un detalle de lo que hablaba al principio. Se dan cuenta que sí había una tempestad. No fue que el Señor Jesús evitó la tempestad, sino que la permitió. Y de hecho la Biblia nos enseña que los vientos, el mar, obedecen a su palabra, el granizo, la lluvia, obedecen a su palabra. Entonces esto no estaba fuera del control del Señor. Esto estaba dentro de su providencia, de su control, de todo lo que el Señor quería hacer y de sus propósitos. Entonces ellos estaban ahí y estaba esta tempestad. Viene el Señor Jesús andando sobre el agua. Aquí hay un detalle: si el Señor Jesús andaba sobre el agua, realmente él tenía un poder sobrenatural, porque ningún humano puede caminar sobre el agua, solamente el Señor Jesús. Entonces ellos ven y dicen: un fantasma, y dieron voces de miedo. Ellos tenían miedo. Pero dice: enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Wow, esta parte es muy importante porque el Señor Jesús les dice: yo soy, no temáis, ¿sí? Tened ánimo. Entonces el Señor les dice esto esperando que los discípulos pudieran tener ánimo al escuchar su voz, al escuchar su palabra, al escuchar que Él estaba ahí con ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí había una tempestad, sí había una barca que estaba siendo azotada por los vientos, pero llega el Señor también a decirle a los discípulos: yo estoy aquí, no teman. Y hablando de lo que decíamos de Salmo 23,
aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y esto es lo que se espera, hermanos, que nuestra fe sea para que nosotros creamos que el Señor está con nosotros en medio de las circunstancias. Ciertamente puede haber algo de tristeza, de aflicción, pero tenemos que recobrar ánimo y quitar ese miedo cuando recordemos que el Señor está con nosotros. Podrían decir, es que no es tan fácil. Sí, tal vez no es tan fácil, pero a medida que vamos conociendo al Señor y a medida que vamos creciendo en fe, va a ser más fácil. ¿Cómo creces en fe? Conociendo más al Señor, mirando este tipo de milagros, mirando las maravillas del Señor. Tú estás viendo el poder del Señor y empiezas a ser consciente más y más de quién es el Señor, quién es tu Dios y quién está contigo. Aunque andes en valle de sombra de muerte, aunque estés en medio de una tempestad, el Señor está contigo. Y créeme, eso te hace descansar, eso te hace tener paz en cualquier circunstancia. Recordemos que el Señor nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, versículo 28, le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya allá a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjense lo que estaba pasando aquí. Cuando el Señor les habla, que Él era Él, que no tuvieran miedo, Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya sobre el agua. Entonces el Señor le dice, ven. Y aquí estaba dando la confirmación de que realmente era el Señor Jesús, porque Él estaba diciendo, ven. Y Pedro ya tenía esa idea de que era el Señor Jesús, entonces él empieza a andar sobre las aguas para ir a donde estaba el Señor Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Aquí hay un punto muy importante. Para poder mantenerse en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, en medio de la tempestad, nunca debemos olvidar esto, mirar al Señor, mirar al Señor. Porque le falló a Pedro aquí el estar mirando la tempestad, a ver el viento que estaba fuerte y no miró al Señor. Entonces, la palabra nos enseña en Hebreos que nosotros debemos poner nuestros ojos, nuestra mirada en el Señor Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Realmente la forma en la que tú puedas atravesar una dificultad, que puedas atravesar una tempestad, una situación difícil en tu vida, lo vas a hacer si mantienes tu mirada en el Señor Jesús. Lo vas a hacer, vas a poder cruzarla tranquilo, vas a poderla cruzarla en paz, vas a poder cruzarla con ánimo cuando mantienes tu mirada en el Señor Jesús. Pero lamentablemente muchas veces nosotros miramos la tempestad y eso es lo que crea miedo. En lugar de mirar al Señor Jesús, que Él crea confianza en nosotros y nos dice así como le dijo a los discípulos, ten ánimo, yo soy, no temáis. Lo que resalta aquí, lo que el Señor Jesús le dice a él, que es un hombre de poca fe, y le hace esa pregunta de por qué dudó, ¿sí? Se da cuenta, la fe de Pedro no alcanzó para seguir andando sobre el agua y llegar hasta el Señor Jesús. La fe de Pedro no alcanzó para que los vientos no lo intimidaran.
él tuvo miedo del viento, mas no tuvo una plena confianza en el Señor Jesús. Y nos pasa a veces a nosotros así. A veces tenemos más miedo del ambiente, de la situación, de lo que está pasando, que una confianza en el Señor Jesús, en aquel que dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nosotros tenemos que pensar en esto. Y tenemos que hacernos esta pregunta: si nosotros estuviéramos en la situación de Pedro, ¿el Señor Jesús nos diría que tenemos poca fe? Si estuviéramos en la situación de Pedro, nosotros hubiéramos atemorizado por el ambiente, por la tempestad, y nos hubiéramos empezado a hundir. Bueno, no necesitas caminar sobre el agua. Ahora hay situaciones difíciles que suceden en este mundo porque este mundo trae aflicción. Y la pregunta es: ¿qué tanta fe tienes? El Señor Jesús te diría que tienes poca fe. Te haría la pregunta de por qué has dudado. Y tal vez no podemos respondernos esto, pero yo te voy a decir unas formas de las que tú puedes ver si realmente tienes falta de fe. Bueno, una sería que en medio de la tempestad, ¿hacia dónde estás mirando? ¿Estás mirando hacia la situación, la tempestad que estás viviendo, o estás mirando al Señor Jesús? Si estás mirando primero al Señor Jesús, vas bien, ¿sí? Eso es una forma correcta, y eso significa que tenemos fe, porque estamos mirando al Señor Jesús. Ahora, la segunda sería de si yo estoy tratando de solucionar la tempestad, o estoy dejando que aquel que tiene control de todo lo solucione. Con esto no estoy diciendo que tú no tienes que hacer nada, que tienes que estar solamente sentado y esperando que todo se arregle. No, tú vas a hacer lo que tengas que hacer a tu alcance, y el Señor Jesús se encarga de lo demás. ¿Qué estaba pasando aquí? Pedro no iba a calmar la tempestad. Lo único que tenía que hacer Pedro es caminar viendo al Señor Jesús para llegar hacia él, ¿sí? No fue que el Señor Jesús lo transportó así, Pedro flotó y llegó hasta donde él. No, él tenía que hacer algo. Primero tenía que estar seguro de que el Señor Jesús era el que le estaba hablando y le estaba diciendo: ven. Entonces él tenía que bajar de la barca, él tuvo que tomar esa decisión, tuvo que tomar la decisión de caminar hacia donde el Señor estaba. Entonces sí tenemos que hacer algo, pero lo que yo quiero decir aquí, cuando es una muestra de falta de fe, es que llega una situación, inmediatamente nosotros buscamos la solución sin antes haber orado, sin antes haber consultado al Señor y haberle preguntado qué debo hacer. Y ya si el Señor dice algo que tengamos que hacer a través de la oración, a través de su palabra, lo hacemos. Pero a veces nosotros primero buscamos solucionar las cosas antes de orar al Señor. Entonces, es importante esto. Mira al Señor, haz lo que tengas que hacer, no te intimides por la tempestad, confía plenamente en el Señor y confía que Él está en medio de la circunstancia difícil y que esta tempestad puede durar un día, 2 días, un año, meses, lo que sea. Confiamos en que el Señor está con nosotros. Todo tiene un propósito y todo el Señor lo hace de manera sabia. Y entendiendo esto, confiamos aún más y decir: Señor, confío en que lo que está pasando, tú tienes control de eso. Ahora, permite que yo mantenga mi mirada puesta en ti. Así es que, hermanos, los invito a que confiemos en el Señor, a que busquemos más de Él, a que crezcamos en fe a través de la meditación de la palabra en la oración, para que podamos dar esos pasos y llegar y cruzar esa tempestad, ese valle de sombra de muerte, esa dificultad que están viviendo. Les aseguro que si lo hacen, si meditan más en la palabra y en lo que el Señor ha hecho, van a confiar,
van a crecer en fe, van a vivir tranquilos, aunque la dificultad, aunque la situación del país, de salud, lo que sea, esté muy complicada, van a poder hacerlo. Y se los digo por experiencia. Hemos pasado por dificultades, situaciones difíciles, pero el Señor nos ha mantenido porque nos ha mostrado su poder, nos ha mostrado que Él es quien controla esta tempestad. Él es el que controla el viento, Él es el que controla el mar, Él controla absolutamente todo. Así es que confíen en el Señor y busquen crecer en fe a través de la meditación de la palabra del Señor.